¿Cómo están? ¿Volvieron? Bueno, señores, buenas tardes nuevamente. Esperemos a que se conecte. Faltan 3 personas, según la lista de asistencia, si no la actualizamos. Hay 20 respuestas y una respuesta duplicada. $19, ¿qué me falta? Me falta Diana. Muestre quiénes se han registrado. ¿Quiénes se han registrado? A ver, hacemos la lista. Ah, no, esa es la lista de asistencia. Esos son todos los unos. Acá tenemos a Juan Diego Castellanos, Simón Camilo Hernández, Johan Sebastián, Fabián Andrés Sarmiento, Tomás Javier Duarte, Breiner David, Luber Santiago, Jesús Mauricio, Kevin Andrés, Cristian Enrique, Dylan Steele, Nicolás, Juan José Herrera, Jason Joao, Marlin Selene, Luis Girán, Cristian Triana, Fausto Alexander. Ah, mire, está Fausto Alexander 2 veces. A las 38 y a las 39. Miguel Ángel Infante y Luis Miguel Rey. Entonces son 21, 21 no 20. 20 asistencias. Y tengo 19 participantes, o sea que hay 18. Jessica, que acabo de registrar. Y Jessica sí está, sí, ahí está Jessica. Pero no está Diana. Fabián, ¿qué necesita? Alguien se inscribió 2 veces. Sí, Fausto Alexander. Ya ahorita lo ajustamos, pues cuando ya quede la lista definitiva lo borramos. Bueno, ya viene Diana para poder iniciar. Bueno, entonces terminando la idea, pues cada uno valide con el coordinador, pueden escribir a la coordinación, a ver si esas acciones de evaluación, pues para mí estarían permitidas, ¿sí? Es como si le dejáramos el taller para hacer en la casa, pero no sé, dada la situación. No, Diana está entrando por donde no es. Espéreme tantico. Motores.
Porque todos los trabajos que han dejado y que no son calificados, pero que como que frustran, pues sí y no. Que la idea es aprovechar este tiempo y no que queden ustedes ahí, que queden ahí sin hacer mayor trabajo. Pero regáleme un segundo, voy a darle la indicación a... Ahora 10:30 de la mañana, ¿no? Bueno, ya le estoy aquí enviando a Diana para que se conecte porque le sale un error. Bueno, listo, ya llegó Diana, ahora sí. Bueno, muchachos, entonces validen con la coordinación y ya pues el resto, o sea, de mi parte por ahora, hasta que no me den nuevas directrices, pues haremos el trabajo normal de explicativo y hacer ejercicios para la apropiación de conceptos. Entonces, bueno, empezamos, vamos a retomar Postgres, entonces vamos a abrir, o pues quienes puedan hacerlo desde su casa lo van trabajando en línea, quienes no pues van prestando atención. La idea es conectarnos a Postgres a través de la consola virtual, pues de la consola de Postgres. Entonces, como nos decía su compañero la sesión pasada, para ingresar simplemente le damos Enter, Enter a los tres primeros. En el caso del usuario, pues vamos a trabajar las primeras acciones, vamos a trabajar con el usuario base de Postgres y la contraseña que ustedes le tengan generada a ese usuario. Y con eso pues obtenemos acceso a lo referente a la consola de Postgres. Si revisamos el listado de comandos que podemos trabajar, tenemos el listado del \L para listar las bases de datos, \C y el nombre de la base de datos para conectarnos a una base de datos, \DT para hacer la lista de tablas existentes, \D y el nombre de la tabla para mirar la estructura de una tabla específica, \U perdón, para revisar todos los roles existentes en Postgres, \I y la ruta para ejecutar archivos o carga por ruta de archivos y \Z para listar todas las tablas existentes con los permisos asociados en cada una de ellas. Entonces vamos a hacer el primer proceso, que sería en este caso vamos a listar la información de las tablas de las bases de datos que tenemos actualmente. Entonces, este es mi base de datos de Postgres. Cuando recién se instala Postgres, se instala con la base de datos Postgres y template 0, creo que es 0 y 1.
Son como las dos bases que tiene, o las dos, tres bases de datos que tienen por defecto cuando se hace la instalación de Postgres. Dentro de los procesos que nosotros vamos a revisar está el proceso de creación de una base de datos. ¿Cómo podemos crear una base de datos? Tenemos la alternativa simple y es decirle, venga señor, créeme una base de datos. Yo simplemente le doy el nombre y él me coloca la información por defecto de quién es el propietario, cuál es el tipo de codificación, cuál es el table space y cuál es el límite de conexión. Nosotros siempre nos conectamos al table space público, al esquema público que trabajamos desde la creación. Todos nuestros proyectos se crean ahí por defecto. Eso, como lo vimos la sesión pasada, nos da una cierta desventaja al momento de generar privilegios y controlar el acceso a datos. Pero bueno, eso es algo que vamos a tocar ahorita más adelante. Vamos a hacer el ejercicio de creación base. Si miramos acá, cuando yo listo la información de mis tablas, él me dice quién es el dueño. Perdón, de mi base de datos me dice quién es el dueño, el tipo de codificación, el collate, que hace referencia a cómo se ordenan los tipo cadena, los C-type, cuáles son mayúsculas, cuáles son minúsculas y privilegios adicionales que se puedan dar especiales a ciertos usuarios. Entonces, yo le di, por ejemplo, a la base de datos prueba 2 el usuario DB, que es un usuario que yo tengo creado en mi base, tiene unos privilegios especiales sobre esa base de datos. Entonces, ahorita pues que miremos lo de los usuarios, vamos a hacer esta asignación de permisos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear una base de datos. Esa base de datos la vamos a llamar motores. Y el sistema me dice que la base de datos ha sido creada. Quiere decir que cuando yo liste, aquí vamos a encontrar la base de datos motores con la información por defecto. Entonces, ¿quién es el dueño? El dueño es Postgres. Y las codificaciones pues se las toma por default. ¿Por qué por defecto por el usuario Postgres? Porque es con el usuario que estamos trabajando. Entonces, si queremos mirar la lista de usuarios, nosotros podemos utilizar el DU, que estos son los usuarios que nosotros tenemos, pues los usuarios que yo tengo creados en este instante para mi base de datos. Y estoy conectado por el usuario Postgres, que dado lo que acabamos de hacer, pues debe contar con este privilegio, que es la posibilidad de crear bases de datos. ¿Sí? Igual pues tiene además que es un superusuario, o sea, tiene todos los privilegios de creación de roles, creación de base de datos y demás. Entonces, ya creamos la base de datos. Podemos crear la base de datos asignándole bueno, les agradezco cuando escriban en el chat si son preguntas acerca de la temática.
Yo estoy pendiente pues de lo que escriben ahí para aclararles si hay algo que aclarar. Seguimos acá entonces. Bueno, la otra opción es que yo cree la base de datos y se la asigne a a un dueño específico. Y si quiero adicionalmente le puedo decir cuál es el espacio en el cual se va a almacenar ese documento. Para pues yo poder crear un espacio diferente, pues es necesario trabajar un table space diferente, que esa es parte de la temática que se viene para el segundo corte. ¿Sí? Manejar todo lo que tiene que ver con los esquemas y los table space es parte de lo que vamos a trabajar la próxima semana. Vamos a crear esos table space, vamos a crear esos esquemas y los vamos a asignar a las diferentes bases de datos, pues en el caso de Postgres, a los diferentes roles usuarios en los casos de de Oracle, perdón, y vamos a ver que haciendo esa asignación de table space y esquemas, vamos a poder controlar mejor lo que tiene que ver con el acceso a la información de cada uno de los usuarios. Entonces, por ahora vamos a trabajar con los table space eh, por default o podemos asignarle una codificación especial a la base de datos que estamos creando. Si revisamos cada uno de las opciones con la cual podemos crear una base de datos, aquí están pues definidas cada una de ellas. El nombre de la base de datos, el rol o nombre de la persona a la cual le estamos brindando los privilegios para trabajar. El template, si tenemos alguna plantilla específica sobre la cual deseamos crear una base de datos, por ejemplo, que yo tenga una base eh, valga la redundancia, una base de datos base para la creación de mis entidades. Entonces, que mínimo, por ejemplo, se cree con un usuario para manejar usuario, contraseña y password, usuario y roles, perdón. Entonces, esa estructura base de usuario roles se carga automáticamente en la base de datos que se crea. Es información predefinida que podemos utilizar para la carga. La codificación, lo que tiene que ver con el ordenamiento, con la definición de mayúsculas y minúsculas, que es el CTI, el enable space, que es el manejo lógico de la información, del almacenamiento de la información, y la máxima concurrencia, que por defecto es -1, es decir, que yo me puedo conectar, obtener varias conexiones consecutivas del mismo usuario en la base de datos. Aquí se puede limitar cuántas conexiones puede tener usted. Y eso depende, por ejemplo, el superusuario máximo debería tener una sola conexión para que garanticemos que solamente el superusuario se conecte desde un solo lado. Pero si nosotros hacemos desarrollo de aplicaciones, el desarrollo de aplicaciones eh, El desarrollo de aplicaciones va a requerir que en diferentes instancias nosotros estemos creando diferentes conexiones a la base. Entonces nosotros creamos un usuario del proyecto y sobre ese usuario del proyecto hacemos las conexiones a la base de datos. Si nosotros limitamos a una sola, en un proyecto web, por ejemplo, sería inviable porque solamente tendría una conexión a la vez a mi base de datos. Si yo tengo 100 usuarios haciendo consultas, pues voy a tener muchos rechazos de conexión porque solamente una conexión se podría llevar al tiempo. Entonces, esas son consideraciones que debemos tener en cuenta. Por aquí Luigi me dice, ¿me puede hacer el favor de compartir las diapositivas? Eh, estas diapositivas son las mismas que teníamos, pero mentira, le agregué unas cositas adicionales. Espérame, ya se las... Bueno, entonces, regálenme en un segundo, les voy a subir a motores.
Voy a ponerlo como sesión 21 de marzo. Y dentro de este mismo link, por ahora, voy a agregar solamente la presentación, pero ahí van a quedar todos los demás enlaces. Motores, uso consola. Sí, debajo de este archivo van a quedar todos los demás archivos, los videos y pues adicionales que se tengan. Entonces eso lo encuentran. Ah, no le puse dónde. Espérame, editar. Que aquí no veía. El tip en el tema, administración. Ya. Ahora sí, aquí queda el material. Y ahí van a quedar los videos. Por ahora solo está el PDF de la presentación y ahí dentro de este mismo link quedará el resto de videos asociados. Entonces volvemos acá a la presentación y por aquí hay un chat. Listo, señores. Entonces seguimos acá. Esa base de datos que nosotros creamos la podemos modificar, por ejemplo, cambiarle el nombre utilizando el alter. Entonces vamos a cambiarle el nombre. Vamos a decirle a ese señor alter database. La base de datos se llama motores. Le voy a hacer un rename. Voy a darla como motor. Perdón, se me faltó aquí el rename to. Cuando listemos nuevamente las bases, ya no está motores, sino está motor. Y yo puedo decirle, por ejemplo, de mis usuarios, yo tengo dos usuarios. Voy a decirle, por ejemplo, voy a asignarle a este usuario el que sea dueño de esa base de datos. Entonces le vamos a decir alter database motor owner usuario DB. Entonces si listamos acá, el único que tiene un usuario diferente, un dueño diferente de esa base de datos es usuario DB. ¿Qué más podríamos cambiar? Los table space, eso lo miramos después. Podemos resetear todo, es decir, dejar todo lo de la parte de los table space, lo manejamos cuando estemos trabajando esa parte de table space. Y en términos generales yo puedo definir el parámetro y un valor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si quiero cambiarle el encoding, puedo decirle set encoding latin, lo dejo como latino, no como UTF-8, o puedo resetear todo, dejarlo por defecto, es decir, que tome todas las opciones por default que tiene el sistema de base de datos en ese momento. Y la opción de borrar, entonces nos da la opción de borrar tentativamente con el exist. Entonces él me dice, por ejemplo, si yo
hago el proceso de borrado. Vamos a decirle que drop database motor. Entonces él me dice, listo, ya la borró. Pero si yo le vuelvo a dar drop database motor, él me saca un error. Me dice que la base de datos no existe. Pero tenemos la opción de if exists, que ya no me va a generar un error. ¿Qué pasó? Exists. Ah, viene antes de la... No sé, drop database. Exists. Ya vi el error. Drop database if exists con ese al final. Y ya no me sale un error como me salía acá, sino me sale una notificación. Es simplemente la base de datos no existe, se ignoró el comando drop. Entonces no es lo mismo que usted termine un proceso con error a que termine un proceso con una notificación. ¿Sí? Eso cuando estamos creando aplicaciones pues es muy relevante, que nosotros estamos pendientes de los errores más que de las notificaciones. Igualmente vamos a dejarle el proceso de creación. Dejemos motores y le vamos a asignar el usuario. El usuario debe a motores. Listo. Entonces con eso hicimos el proceso de creación de una base de datos, modificamos la base de datos y eliminamos la base de datos. Ya teniendo esa información de la base de datos, pues ¿qué hacemos nosotros? Pues ya podemos trabajar sobre la creación de tablas en la base de datos. Entonces, les voy a pedir un favor. Cuando yo les esté hablando y ustedes sientan que lo que yo les digo no se ve en la pantalla, me escriben por el chat, ¿sí? Porque ahorita les estaba hablando de la presentación y no me... y era en la consola, ¿sí? Entonces volvemos acá, el proceso de creación, proceso de modificar y proceso de borrar. Y pues vamos a mirar lo que tiene que ver con el proceso de creación de tablas. Entonces un ejemplo sencillo de una creación de tabla pues tiene que ver con usar el create table con los diferentes argumentos o atributos y las diferentes restricciones en caso tal de que tengamos restricciones. Bueno, señores, nos quedan 10 minutos para esta sesión. Entonces, estar pendientes si me quedo pues mejor dicho, si no me vuelven a escuchar fue porque se cayó la sesión. Y me dan 5 minutos mientras termina el video para volver a cargar la próxima sesión. Actualmente estamos conectados 23 personas. Está Diana y estoy yo, o sea, son 21 estudiantes que están conectados. Y en la lista de asistencia tengo 22 estudiantes, es decir, que están completos porque hay uno que está duplicado. O sea, estamos ok. Entonces, seguimos acá. Entonces, vamos a hacer el proceso de creación de una tabla.
Para ello, pues necesitamos conectarnos a la base de datos respectiva. Enlace motores. Recuerden que el nombre de la base de datos me indica, o este nombre, me indica en qué base de datos estoy conectado. El símbolo me indica, el igual es que voy a hacer una asignación de una sentencia. Si les llega a aparecer cualquier otra cosa, una comilla sencilla, un paréntesis, un punto y coma o algo, son procesos que faltan por cerrar. ¿Sí? Si quedan procesos por cerrar, esos procesos por cerrar no nos van a permitir, por ejemplo, ejecutar la consulta, que es cuando nos quedamos ahí, venga, pero yo le doy enter, enter, y esto no funciona. Entonces, hagamos un ejemplo. Yo le digo acá, create table, y abro paréntesis y le doy enter. Él me dice quedó con un paréntesis abierto. Si yo le doy enter, pues el paréntesis va a seguir abierto. Si yo le doy punto y coma, paréntesis sigue abierto. ¿Él qué es lo que está esperando? Que yo le cierre ese paréntesis. Voy a abrir una comilla sencilla. Entonces miren que el símbolo cambió. Ya no es comilla, ya no es paréntesis, sino comilla sencilla. ¿Sí? Punto y coma, sigue la comilla sencilla. Entonces, él lo que espera es que yo cierre la comilla sencilla. Él lo que espera es que yo cierre el paréntesis. Y ahí con el menos es que cierre la instrucción. ¿Sí? Entonces, para que estemos pendientes de ese proceso. Siempre debe estar en igual antes de ejecutar alguna sentencia. Si no está en el igual, quiere decir que lo que nosotros ejecutemos no se va a llevar a cabo. Entonces vamos a hacer el proceso de creación, create table. Vamos a crear la tabla de usuarios. Vamos a definirle un ID, serial, primary key. Vamos a definirle un username, varchar de 20 caracteres. Vamos a definirle un password. Varchar. Voy a trabajar una contraseña sencilla de 32 caracteres. El nombre. Varchar de 120. Y definámosle la edad, por ejemplo, para trabajar un valor entero. Integer. Punto y coma. Y tenemos la tabla creada. Si le damos la instrucción dt, pues ahí vemos que tenemos la tabla usuarios. Si le damos la opción va que es las de usuarios, me despliega la información de la descripción de la tabla usuarios. Y noten acá a este señor que fue el que nos presentó problemas la sesión pasada, cuando estábamos asignándole privilegios a nuestros usuarios para que pudieran insertar en una tabla que tuviese autoincremental, que es la secuencia. ¿Sí? Yo les preguntaba a ustedes, venga, pero cuando ustedes dan el DT, les aparece
la lista de tablas, aparece el usuario, no aparece el usuario ID secuencia. Hay un comando que es el comando /z, que sí me muestra todas las tablas, incluyendo las secuencias, ¿sí? Entonces tengo usuarios, que es mi tabla, pero hay una tabla adicional que es usuarios ID secuencia. ¿Mm? Select asterisco from usuarios ID secuencia. ¿Qué tiene ese señor? Tiene un valor, bueno, pues tiene 3 valores, 3 campos. Y me dice cuál es el último valor que él va a trabajar, 1. De tal forma que cuando yo le haga un insert a este señor, a usuarios, insert into usuarios, el ID es autoincremental, entonces le decimos default, viene el username, fmendezón, una persona nueva, Mauricio Sierra no está en la lista, pásenle la lista a su compañero para que se registre. El password y el nombre. El password 1, 2, 3, 4, 5. Digamos que teníamos que encriptarlo. El nombre. Freddy. Y la edad. Listo. Ah, bueno. Faltó el values. Values. Listo, entonces acabo de hacer una inserción. Si vuelvo a utilizar el comando de la secuencia, ¿qué pasó con el contador? Miremos acá, select, asterisco, from usuario. Usuarios. Tenemos el usuario 1. Vamos a crear otro usuario. Freddy 1. Se insertó el otro usuario, el ID va en 2 y vamos a mirar la secuencia. Ahora sí me cuadro. Listo. Entonces miremos que el último valor insertado es el 2. Cada vez que yo inserte 1, él tiene que venir a modificar. Cada vez que yo haga un insert en usuario, ¿sí? Estoy en usuario.